¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Obviamente estamos en la calle y no es una calle cualquiera. Estamos en la Feria del Plástico, La Guinera. En el día de hoy vamos a estar viendo qué venden, cómo está y muchos chismes que hay por ahí. Así que miren ya atrás de mí el movimiento que hay aquí de los carros, la gente vendiendo cosas. Así que vamos a entrar y ya ustedes me dirán en los comentarios qué es mejor, esta o la cuevita. Así que una vez vamos a entrar. Algo que estoy mirando mucho es los visitaxis. Aquí también hay visitaxis, caballero. Vamos a averiguar qué precio tienen, nada más pasado, porque nosotros vamos a entrar caminando, porque todo lo vamos a documentar. Así que vamos a cruzar de una vez sin tanta muela. Vamos a ver. Muchachos, ¿qué precio tienen los visitaxis allá adentro? 100 pesos nomás. ¿Cuánto? 100 pesos. 100 pesos. Ah, ya. Gracias. Espérate que me van a poner. Oye, esto está bueno hoy. Se nota que es sábado, mediodía. Miren cómo está eso, caballero. Miren cómo está Mi cebolla, lo maticaste. No, hasta libros, miren, venden aquí. Libros y todo. Increíble. Nosotros la verdad que hace tiempo no venimos aquí a la Feria de la Guinera, pero la vez que venimos, no, o sea, esta calle no estaba así, que vendiendo cosas y tal, no, para nada. Para nada. Miren cómo grabando. Está grabando. La Guinera está catalogada como uno de los barrios más pobres y marginados de Cuba. Pertenece al municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana. Este lugar antiguamente estaba formado por fincas. Unas eran propiedades del Estado y otras eran particulares. Apenas habían algunas que otras casitas, todas de madera y en muy mal estado, construida por personas muy pobres. No había ni luz eléctrica ni tampoco calles pavimentadas. Esta localidad comenzó a hacerse popular por los diferentes objetos plásticos que fabricaban algunas personas en su casa a un precio bastante barato, dígase platos, vasos, aragán, escoba, pozuelos, etc. De hecho, muy cómico, en los centros de trabajo cuando uno llevaba almuerzo que sacaba los pozuelos casi todos eran iguales porque decían o era de la cuevita o era de la Guinera. Literal. Pero bueno, tuvo mucho auge todo esto, incluso diría yo que competía con la feria de la cuevita. Sí, como... En la actualidad, como pueden ver, es una feria donde venden literal cualquier cosa, donde las personas vienen lo mismo a comprar para revender que para comprar para uso personal. Sin embargo, debo decir que no vi en esta ocasión muchos puestos o casas donde vendieran objetos plásticos, que es lo típico de aquí de La Guinera, sino más bien cosas importadas. Aún así, sigue siendo más económico que comprar en otros lugares de La Habana. Vamos, que me quede un paquete, mañana voy. 40 mi chupa chupa. Mira mi cigarro. 40 mi chupa chupa de los Pero grandes. son plásticos. Por eso me acerqué y la toqué por hacer.
acuerdas cuando nosotros venimos por aquí? Esta calle no estaba así vendiendo cosas. Acá para las entregas también hay vasos en 10 pesos cada uno. Plástico, vasos plásticos. Oye, una fiesta sí. Una fiesta sí. Y así se va a ir combinando todo lo demás. El tema Ropa, zapatos. Aquí sí pueden encontrar todo. silicona mi pehuelo. ¿Qué la competencia? Vamos. En estos lugares donde se mueven demasiadas personas hay que tener cuidado con los celulares y las carteras, porque siempre hay uno de mala cabeza que quiere robar. Entonces eso hay que siempre tenerlo en cuenta y tenerlo bien amarradito. Dios, qué cantidad de gente. Y el sol está potente. Qué barato, mi ahí a 60 mi ahí. ¡Vamos, verdad, culero! ¡Vamos, verdad, culero! Mi muerta compré un picadillo aquí. ¿Estás loco? Después del cuento y de la bola, que yo creo que sí es verdad, porque tanta gente no puede estar equivocada. ¿Estás loco? íntima. Tenía que le preguntar el precio. Mira, yo no sé si fue bola o fue verdad, pero la gente decía por las redes sociales que no se podía comprar picadillo del cocinerito, ya que lo estaban haciendo clandestinamente de perros y gatos, aquí mismo en La Guinera, que tenían hasta etiquetas del Nailito, todo muy original, y que lo estaban vendiendo a 50 pesos. No se sabe si era verdad o mentira, pero por si acaso nosotros no compramos picadillos ahí. Exactamente. Pero literal, antes de la huevita era así, una calle completa. Pero de que es una total locura. Un cuidado con los carros, con las motos, con los visitantes. ¡El queso lo tengo yo! ¡Venga a verme! ¡La laca para la banda, Están buenos. Aquí tenemos a la puntilla. Mira para acá también. Vamos, las toallitas y toallas grandes. Yo creo que para allá no hay más nada. O bueno. Vamos, las toallitas de mano y toallas grandes. Sí,
maní molido. Esto es como en toda la feria que mientras más bajes, más económico vas a encontrar las cosas. Cuando vengas a estas ferias, a estas cantongas, no pases hambre, no. Aquí te venden comida rápida. Ahora nosotros aquí vamos a comprar una friturita para hacer boca porque tenemos hambre. Aparte se ven ricas. No sé, venden pru, venden agua, refresco, croqueta, medallón, pan con mayonesa, de todo. Y se puede también pagar por transferencia. de lavadora, tapón de lavadora. Subas por aquí, su timbiriche. Dale una probadita. Está caliente, ¿no? Ay, no, para beber. Parado para comer una pizza en una cafetería por aquí. Vale 180 pesos. Vamos a ver si está bueno. Así que nada, vamos a ver si podemos hablar un poco con la dependiente, a ver si vive aquí, preguntarle algo, no sé, porque me intriga saber cómo es la vida aquí en La Huirera, porque siento que es una total locura siempre. ¿Cómo es la vida en general aquí en La Huirera? Siempre es así de loco, con Empezó la feria esta. Yo me acuerdo que antes la calle esta no vendían cosas. No, ni aquí ni en la otra del lado. Ajá, en la otra al lado allá. Y hoy, vamos a ver, porque nosotros antes somos emprendedores, pudiéramos decir, para no decir revendedores. Sí, no importa, se quita mucho. Compramos aplicadores y curitas aquí, en La Huirera. Y la vendíamos online y todo eso. Una que vendía aplicadores por caja. Por caja, nosotros lo compramos por caja, sí. Era esa redondita. La redondita con... Ah, no de madera. eso. Después fue que sacaron los de madera, pero los típicos eran los azules. Ay, Y oye, es una locura. Mira, muchacho, es una locura. Los visitar, sí, en el medio, La carro, la moto, todo. Yo vivo en San Miguel. Bueno, como a 5 cuadras de la Cuevita o algo así. Y era... Y antes era así. La calle llena de gente vendiendo. No, ¿para qué? Ahora mira esto. ¿Viste cómo se ha puesto esto? Y todavía no me pasa. Ay, mi madre. Ahorita cogen esta calle también. Ay, no, terrible. Sí, Esto lo que tiene es meterte la cuevita porque está muy abierto. es abierto. La cuevita. Ya en la Cuevita le han puesto como una feria. Yo creo que la gente vende más afuera. Literal, así mismo es. Y el tema aquí de la corriente y el agua, No, aquí esto no sí. se va, Aquí el agua es normal. menos mal, entra todos los días. Todo bien, no, aquí el agua no se va. Tiene que ser una rotura. Sí, extremo, una Y la cosa. corriente es una cosa así, atmosférica o así. No tan loco como uno dice. La quitarán, no sé, un ratito, que sea una rotura también. Claro, sí. Y he visto los camiones estos que traen De gente del Río vienen a comprar. de Pinar del Río. No De te lo Matanza, creo. de San José, de Maya. Todos esos camiones que ustedes ven parqueados ahí y por allá, al doblar también de esa calle también hay camiones parqueados. Y es que vienen hasta de Pinar del Río aquí a comprar cosas de Matanza. Nos estaba hablando yo con la señora de Pinar del Río, Matanza, de todos lados. Es increíble. Pero bueno, es que tienen que aprovechar. De las provincias están cercanas. Sí, que están cerca de La Habana, exacto, y los pueblos, ajá. Tienen que aprovechar porque la verdad que aquí hay bastante buena oferta y se encuentra ya de todo, hasta caja de muertos, déjame decirle. A los pozuelitos. Ay, esto que comen, como las citas, sí, a los dulces. Estamos bien, estamos vivos. Suerte, si vos pendiente. Jenny, hígado de res ahí, molleja, a 4.50 la libra. ¿A dónde vamos? Ahí mismo, acá abajo, mira, aquí mismo. A la 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 la.
color. Esos fusolitos. Como hay plástico, las cositas con su precio, manera nacional bastante económico, la verdad. Mira como hay plato por ahí abajo, perchero, para la ropa, palangana, pozuelo, escoba, pales de tender. No, vamos a una casa. Literal, vamos a una casa. Bueno, comentarle, ahora que todo está un poco más tranquilo, todavía seguimos en La Guinera, lo que hemos estado caminando por otra calle. La verdad que es una total locura, caballero. Incluso hay excursiones que traen a la gente aquí y los llevan también a la cuevita, sobre todo personas que son de Artemisa, Mayabé, que vienen del Río, o también a veces gente de aquí mismo de La Habana que no quiere venir en una guagua por la calle, que no sé qué, y entonces alquilan una guagua, vienen aquí, compran, porque la verdad que los productos aquí son más económicos que los que puedes encontrar en el centro de La Habana. Por ejemplo, vimos una super oferta de los refresquitos en polvo, que sabemos que hace daño, pero aquí se consume mucho para las meriendas de los niños, no sé, un almuerzo, una comida, que la gente a veces les gusta comer con líquido. Bueno, lo tienen a 37 pesos y está súper barato. Eso por el centro te puede costar, no sé, 80 y hasta 100 pesos cubanos. Así que nada, seguimos caminando. No son de mamá. Normalmente de chocolate. Sí, ven que vaya de presión. Mucho los precios, pero bueno. ¿Qué precio tiene? 2.400. ¿Tienen el de baño antiguo? ¿Carga antiguo? Se descarga. Sí, por eso dije no. Ya para acá sí va mermando un poco más la cosa, hay menos personas. ¿Dónde se metió el bicho? Una casa esta que venden cosas. Ah, preguntar por ahí. Ah, plástico, ¿ves? Aquí sí venden cosas plásticas.
palangana. Dame que se va afuera. Yo soy feo, pero reproduzco bonito.